Mi ex me dejó en el altar y se fugó con la wedding planner. Guardé silencio. Pero el día de su nueva boda, le envié al cura una carpeta con pruebas de que ella organizaba eventos falsos para robar depósitos. La ceremonia fue interrumpida por la policía. Salió esposada. Literalmente arrestada con vestido blanco. Ese día debía ser el más feliz de mi vida. Me desperté antes que el despertador. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que creí que podía escucharse desde fuera. Mi vestido colgaba en la puerta, reluciente, perfecto. Las flores ya estaban en camino. Mis padres estaban emocionados. Mis amigas no paraban de tomar fotos. Y yo. Yo no sabía que, horas más tarde, sería la protagonista de una historia humillante. Llegamos a la iglesia a tiempo. Todo estaba listo. Había risas, murmullos, invitados nerviosos mirando sus relojes. Yo esperaba dentro del auto, como manda la tradición. Unos minutos de retraso son normales, me repetía. Quizás se quedó atorado en el tráfico. Quizás le costó anudarse la corbata. Quizás no, 30 minutos pasaron. Luego 40. Mi papá fue a hablar con el sacerdote. Mi mamá ya tenía el celular en la mano, marcando una y otra vez. Nadie respondía. 45 minutos después, supe que no llegaría. Nadie decía nada, pero todos sabían. Sentí que mi pecho se comprimía, que el aire no me alcanzaba. No lloré. Me bajé del auto, caminé hasta la entrada de la iglesia, y les pedí a todos que se fueran. Agradecí su presencia con una sonrisa que no sentía y volví a subirme al coche. No pronuncié palabra en todo el camino de regreso. En casa, alguien me mostró una publicación en redes sociales. Una foto. Él. Mi ex. En el aeropuerto. Con la wedding planner. Sonreían. Llevaban maletas. Se habían ido del país juntos. Horas antes de nuestra boda, guardé silencio. No destruí el vestido. No grité. No me emborraché. No escribí mensajes de odio. No hice nada de lo que la gente espera que una mujer haga cuando la dejan plantada. En cambio, me senté en la sala de mi casa, en silencio, mirando por la ventana. Las horas pasaron lentas. Luego los días. La boda cancelada fue tema de conversación en todo el vecindario. Pobre, decían. ¿Cómo no se dio cuenta? Murmuraban. Algunos me evitaban. Otros venían a darme palabras vacías. Todo el mundo quería saber cómo me sentía. Y yo no sabía cómo responder, porque no era solo el abandono. No era solo el hecho de que se fugara con otra. Era que lo hizo justo antes de decirme sí. Era la cobardía. La traición disfrazada de silencio. El egoísmo, y también estaba ella. La wedding planner había sido amable, eficiente, muy cercana. Me dio confianza desde el primer momento. Me ayudó con cada detalle, incluso con los más íntimos. Recuerdo que una vez me dijo, lo importante es que este día sea inolvidable. Qué irónico. Porque lo fue. Solo que por razones muy distintas, durante semanas me quedé callada. Pero el silencio también guarda ideas. Pensamientos que se siembran lentos y crecen como raíces en la oscuridad. No me fui de viaje. No me escondí. No cambié de ciudad. Me quedé. Observé. Escuché. Y empecé a atar cabos. Había algo que no encajaba del todo. Algunas parejas me escribieron. Otras lo hicieron en grupos de redes sociales. Historias similares. Wedding planners que desaparecían. Depósitos que nunca devolvían. Bodas que nunca se celebraban, entonces lo supe. Esto no había sido solo una traición amorosa. Había algo más grande detrás. Y aunque todavía no tenía todas las piezas, decidí que, si algún día ella se atrevía a ponerse un vestido blanco otra vez, no sería para caminar al altar, sería para ser arrestada, y yo me encargaría de que así fuera. La iglesia quedó atrás. Las flores se marchitaron en sus floreros. Los centros de mesa que encargué con tanto detalle terminaron en la basura. ¿Y el vestido?
Aún estaba ahí, en su caja, sobre mi cama, como si esperara que alguien viniera a recogerlo. Nadie lo hizo, durante días no salí de casa. Ni siquiera para abrir las cortinas. Me limitaba a caminar del cuarto a la cocina y de la cocina al cuarto. Dormía poco. Comía menos. El teléfono no paraba de sonar, pero no tenía fuerzas para contestar. No quería responder preguntas, ni explicar nada. La verdad era simple y cruel, me dejaron plantada, y se fueron juntos. Mis padres intentaron animarme. Mis amigas también. Pero las palabras de consuelo, por más buenas intenciones que tuvieran, no servían de mucho cuando lo único que yo quería era entender. ¿Desde cuándo estaba pasando? ¿Cuánto tiempo llevaban engañándome? ¿Fue mi boda el inicio? ¿O el final de su historia? Guardé todos los recuerdos. El álbum de fotos con las pruebas de maquillaje, el itinerario de la boda, la lista de invitados, los comprobantes de pago. Todo, en una caja. Cerré con llave y lo dejé en el fondo del closet. Quería pasar página. Pero no podía. Una noche, mientras revisaba mis redes sociales sin pensar, vi una publicación. Era de una mujer que conocía solo por nombre, alguien que también había planeado su boda el año pasado. Compartía una historia muy parecida. La wedding planner desapareció días antes de la ceremonia. Nunca devolvió el dinero. Se excusó con un mensaje breve y nunca más volvió a contestar. El enlace fue cancelado. La pareja quedó endeudada, no lo pensé demasiado. Le escribí. Me contestó rápido. Me contó todo. Y sin saber por qué, le conté mi historia también. Ella me dijo algo que no esperaba: no eres la única. Hay más. Así fue como descubrí el primer hilo suelto. Pasé las siguientes noches buscando en foros, grupos privados, publicaciones antiguas. Y encontré más casos. Todas hablaban de una wedding planner con un nombre distinto, pero la misma foto de perfil, una mujer sonriente, cabello oscuro, profesional, que desaparecía justo después de recibir los depósitos. La misma sonrisa que yo había visto durante meses. La misma voz que me decía qué flores elegir, qué canción poner de fondo, cómo acomodar las mesas. La misma mujer que se fue con mi prometido. Fue en ese momento cuando dejé de sentir tristeza y empecé a sentir algo distinto: determinación. Esto no era solo una traición romántica. Era una estafa. Una red bien armada. Y, sin saberlo, yo había sido parte de su juego. Pero ahora quería entender cómo funcionaba. Cuántas personas había afectado. Y, sobre todo, cómo podía detenerla. No sabía por dónde empezar. Solo tenía capturas de pantalla, nombres incompletos, historias dispersas. Pero eso era más que suficiente para empezar a armar el rompecabezas. Guardé mi vestido de novia. Lo envolví con cuidado, como si conservara algo sagrado. No porque aún quisiera casarme, sino porque ahora me recordaba algo mucho más importante: que no iba a quedarme callada. Ella me robó una boda. Pero yo iba a devolverle el favor, y cuando se pusiera otro vestido blanco. Esta vez, la iban a esperar esposas. Y no precisamente de matrimonio. No sabía en qué momento exacto dejé de ser una novia abandonada para convertirme en una mujer decidida a desenmascarar una red de mentiras. Tal vez fue cuando encontré el tercer caso. O el cuarto. Pero lo cierto es que, mientras más leía, más entendía que esto no era casualidad. Era un patrón. Cada historia tenía pequeñas diferencias. Pero los detalles importantes eran los mismos. Una wedding planner que ofrecía paquetes irresistibles. Precios accesibles. Cero estrés. Prometía encargarse de todo: flores, catering, decoración, incluso músicos. Pero cuando el día de la boda se acercaba, algo pasaba. O desaparecía por completo, o cancelaba con una excusa repentina. Y los depósitos. Jamás eran devueltos. Guardaba todo. Conversaciones, publicaciones, capturas de pantalla. Tenía una carpeta en mi computadora con los nombres, las fechas, los métodos de pago. Cuanto más investigaba, más claro era que ella había perfeccionado la estafa. Cambiaba de nombre, de logo, incluso de redes sociales. Pero era la misma.
Mismo rostro, misma forma de hablar, misma sonrisa. Y algo más, no siempre actuaba sola. Había casos en los que también se mencionaba a un socio silencioso. Un hombre que aparecía solo en reuniones privadas. Un supuesto administrador que ayudaba a manejar la parte financiera. Un nombre que, por supuesto, nunca figuraba en los contratos. Un rostro que algunas víctimas describían vagamente. Pero que yo conocía muy bien, era él. Mi ex, fue como recibir otra bofetada, pero esta vez no dolió. Esta vez me hizo más fuerte. Porque entendí que lo mío no había sido un accidente ni una historia de amor frustrado. Había sido una operación. Un plan. Yo había sido una más en la lista. Y probablemente, la próxima víctima ya estaba confiando en ello sin saberlo. Me tomó semanas unir todas las piezas. Me contacté con varias víctimas. Algunas no querían hablar del tema, les dolía recordar. Pero otras me compartieron todo, contratos, mensajes, transferencias. Armé una línea de tiempo. Crucé fechas. Detecté las empresas que habían registrado. Todas con nombres distintos. Todas terminaban cerradas en menos de 6 meses. En un archivo aparte, comencé a escribir lo que llamé la historia detrás del vestido. Era una especie de crónica personal, pero también una recopilación de pruebas. Todo lo que había vivido desde el día que me dejaron plantada. Cada descubrimiento. Cada conexión. Era mi forma de tener claridad, de ver el mapa completo. Y también, aunque aún no lo sabía, mi primer borrador de justicia. Lo más difícil fue mantenerme en silencio. No quería que supieran que estaba detrás de ellos. Necesitaba que pensaran que yo había desaparecido, que me había rendido. Así que dejé de publicar en redes. No respondí mensajes. Me aislé. Mientras tanto, seguía buscando. Un día, revisando perfiles falsos en una cuenta de bodas, vi una nueva publicación. Una imagen elegante, con tonos beige y dorado. Organizamos tu día soñado, decía. Pero lo que me llamó la atención no fue el texto. Fue el rostro. Aunque el maquillaje y el nombre eran distintos, yo la reconocí al instante. Era ella. Estaba activa otra vez, y debajo de la foto. Los comentarios. Felicitaciones. Consultas. Novias ilusionadas, y entre ellas, una mujer anunciando su boda para el próximo mes. Ese fue el momento en que supe lo que tenía que hacer. No bastaba con recopilar pruebas. No bastaba con saber la verdad, tenía que detenerla, y esta vez, no permitiría que otra mujer viviera lo mismo que yo. Durante semanas fui una sombra. Observaba desde lejos, en silencio. Cada vez que ella publicaba algo, yo estaba ahí. Cada historia, cada reel, cada comentario. Me hice perfiles falsos. Me uní a grupos de novias. Me inscribí a talleres de organización de eventos. Me convertí en su seguidora más atenta. Y ella, como buena farsante, no sospechó nada. Mientras más la observaba, más entendía su método. Era precisa. Cuidadosa. Cambiaba de look, de marca, de discurso. Pero repetía la misma fórmula, captaba novias con poco presupuesto, prometía resolverlo todo, pedía adelantos, y luego desaparecía, pero esta vez cometió un error, anunció una boda grande. Muy grande. En una hacienda elegante a las afueras de la ciudad. Mostró avances, reuniones con proveedores, hasta publicó una foto con los novios. Y entre los comentarios, uno me llamó la atención. Era de un usuario que decía, no puedo creer que todavía estés libre. Pensé que ya estabas casada. Ella respondió con un emoji de risa, pero yo ya sabía que no era una broma, averigüé todo lo que pude de esa nueva pareja. Ella, una joven diseñadora. Él, músico. Tenían pocos recursos, pero mucho entusiasmo. Se notaba que confiaban en ella completamente. Me dolía verlos ilusionados, sin saber lo que les esperaba. No podía quedarme de brazos cruzados, así que tomé una decisión. Iba a arruinar esa boda antes de que ella arruinara otra vida. No quería arriesgarme a que ella huyera otra vez, así que comencé a armar un plan.
Organicé todo en silencio. Volví a contactar a las otras víctimas. Esta vez no para escuchar, sino para actuar. Algunas me dijeron que ya habían denunciado, pero sin pruebas sólidas, el caso nunca avanzó. Ahí fue cuando me di cuenta. Yo tenía lo que las autoridades necesitaban. Capturas de pantalla, transferencias bancarias, contratos similares con nombres distintos. Y algo más valioso, una próxima víctima y una fecha exacta. Llevé todo al fiscal. Expliqué cada conexión. Entregué documentos, audios, mensajes. Fueron horas de explicación. Al principio no sabían si creerme, pero cuando mostré el historial completo, las caras cambiaron. Me escucharon. Me tomaron en serio. La investigación oficial comenzó. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Me aseguré de que la pareja aún siguiera en contacto con la estafadora. Y sí, todo seguía su curso, ensayos, depósitos, detalles finales. Nadie sospechaba nada, ni siquiera ella, hasta que, finalmente, llegó la fecha de la boda. Yo no fui invitada, claro. Pero estuve ahí. De lejos. Vi a los invitados llegar, vi a los novios posar para las fotos. Todo parecía perfecto. Nadie sabía lo que estaba a punto de pasar, y entonces llegaron las patrullas, 3 autos. Oficiales con papeles en mano. Se acercaron al altar, justo cuando el sacerdote se preparaba para comenzar la ceremonia. Ella intentó huir. Dijo que todo era un malentendido. Que era un montaje. Pero las pruebas hablaron por sí solas. Salió esposada. Con vestido blanco. Frente a todos, y yo, desde el fondo, sentí que al fin podía respirar. No era venganza. Era justicia. Yo no recuperé mi boda. Ni el vestido. Ni los meses perdidos, pero ese día, alguien más sí pudo casarse libre de mentiras, y ella. Por fin dejó de huir. El sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas fue más fuerte que cualquier aplauso. No hubo marcha nupcial. Solo murmullos. Rostros confundidos. Y una novia de verdad, la víctima de esta nueva estafa, quedándose sola frente al altar, con lágrimas de alivio y no de tristeza. Yo no me acerqué. No dije nada. No necesitaba hacerlo. La policía hizo su trabajo. Se la llevaron mientras ella gritaba que todo era una confusión, que era inocente. Pero yo sabía que no, y esta vez, tenía cómo demostrarlo. Cuando el auto patrulla se alejó, me quedé quieta por unos segundos. No supe si reír o llorar. Había esperado tanto ese momento que, cuando finalmente llegó, no sentí la explosión de victoria que imaginaba. Fue más bien un suspiro profundo. Una sensación de paz, como si al fin hubiera soltado algo que llevaba años apretando con los dientes. Me fui en silencio, como había llegado. No necesitaba reconocimiento, ni aplausos, ni venganza escandalosa. Ya no, en casa, abrí la caja donde todavía guardaba mi vestido. No lo había tocado desde el día que me dejaron en el altar. Había considerado quemarlo, donarlo, venderlo. Pero algo me decía que todavía tenía que verlo una vez más. Lo saqué con cuidado. Lo extendí sobre la cama, estaba intacto. Blanco. Limpio. Como si no hubiera sido parte de ningún desastre, y por primera vez desde aquel día, entendí algo: el vestido no tenía la culpa. No representaba fracaso ni vergüenza. Era solo una prenda. Un símbolo de un amor que yo sí había sentido con sinceridad, aunque el otro lado no. Me senté frente a él y lloré. Pero esta vez no de tristeza. Era una especie de duelo. De despedida. No solo del vestido, sino de todo lo que ese día había significado. Ya no quería cargar con ese dolor. Ya no quería seguir preguntándome por qué a mí. Las respuestas ya no importaban. Lo empaqué con cuidado y lo llevé a una fundación que ayudaba a mujeres con pocos recursos a casarse. Cuando me preguntaron si estaba segura, solo asentí. Es hora de que alguien sí lo use como merece, dije, y me fui. Después de eso, mi vida no cambió de un día para otro. No hubo finales de película. Pero algo sí empezó a moverse dentro de mí. Recuperé el sueño. Me miré al espejo sin sentir vergüenza. Volví a salir con amigas. Y un día, sin planearlo,
Volví a sonreír sin sentir culpa. La historia se volvió viral. La arrestaron con vestido blanco. El titular se repitió en redes, noticieros, incluso memes. La gente se indignó, claro. Pero también me llegaron mensajes de otras mujeres. Algunas agradeciendo. Otras contando sus historias. Me di cuenta de que mi caso no había sido aislado. Que mi voz, aunque silenciosa al principio, había sido un eco que despertó a muchas, y aunque nadie sabía que yo había estado detrás de esa carpeta enviada al cura, yo sí lo sabía, la justicia a veces no llega como la esperamos. No siempre es rápida. Ni perfecta. Pero ese día, aunque no tuve boda, tuve algo mucho más importante, paz, porque entendí que no se trataba de limpiar mi nombre ante los demás, sino de perdonarme a mí misma por no haber visto las señales, y de sanar. A mi modo. A mi tiempo, nunca imaginé que un vestido blanco pudiera cerrar tantas heridas. Ni abrir tantas puertas. Días después del arresto, todo explotó. Aparecimos en todos lados, noticieros, blogs de bodas, canales de chismes. La historia se contaba una y otra vez, la organizadora de bodas que fue arrestada en plena ceremonia. Pero lo que la mayoría no sabía era que no fue casualidad. Fue justicia. Fue planeado, aunque mi nombre no salió a la luz, las otras víctimas comenzaron a hablar. Una tras otra. Como si, de pronto, dejar de tener miedo fuera más fácil sabiendo que no estaban solas. Yo leía cada testimonio en silencio. Algunas me escribían directamente. Me contaban cómo también las había dejado con deudas, con promesas rotas, con ilusiones aplastadas. Y mientras más leía, más sentía una fuerza que antes no conocía. La necesidad de hacer algo más grande que mi historia. Un día, una chica me escribió: gracias a lo que hiciste, cancelé el contrato justo a tiempo. Me salvaste, esa frase me quedó grabada. Me salvaste. Yo que me sentía tan rota, tan expuesta, tan tonta, estaba ayudando a otras a no caer en lo mismo. De pronto, lo que comenzó como una herida personal se estaba convirtiendo en una causa. Decidí crear una página. Sencilla al principio. Un espacio donde otras mujeres pudieran compartir sus experiencias con organizadoras fraudulentas, estafas, contratos injustos. La llamé a Altar Seguro. El primer día solo tuvo 5 visitas. Luego 20. A la semana, más de 1000. Y no solo eran novias. También proveedores, decoradores, fotógrafos. Todos querían denunciar lo que veían y no sabían cómo. Era como si de pronto, todos estuviéramos hartos de los fraudes disfrazados de sueños. La policía me llamó semanas después. El caso avanzaba. Gracias a las pruebas que entregué y a los nuevos testimonios, ella enfrentaría cargos por fraude, suplantación de identidad y estafa agravada, pero eso no era lo que me importaba ya. Lo que realmente me daba paz era ver cómo, poco a poco, el miedo cambiaba de lado. Ya no era yo quien temía hablar, ahora era ella quien debía responder por todo. La ironía me parecía perfecta. La mujer que usaba los vestidos blancos como fachada terminó siendo desenmascarada frente al altar. Como si la verdad, de alguna forma, también se hubiera vestido de blanco para revelarse. Recuerdo que una noche, mientras revisaba los nuevos correos en la página, encontré uno especial. Era de la última novia que casi fue estafada. Me dijo que había logrado reagendar su boda, esta vez con una organizadora de confianza, y que le encantaría que yo estuviera invitada, no como testigo, no como víctima, sino como aliada. Aún no sabía si iba a ir. No porque no quisiera, sino porque todavía había algo en mí que necesitaba sanar por completo. Pero ese correo me hizo sonreír. Por primera vez, sentí que mi historia tenía sentido más allá del dolor, porque a veces, lo que parece una tragedia termina siendo un punto de partida, y aunque yo no caminé al altar, me aseguré de que otras sí pudieran hacerlo sin miedo. El día que me dejaron en el altar, pensé que todo había terminado. Pensé que mi historia de amor se había roto para siempre, que no volvería a confiar, que el dolor sería una especie de huésped permanente en mi vida. Pero me equivoqué, no todos los finales llevan arroz. Y no todos los principios empiezan con un sí, acepto. Pasaron varios meses desde el arresto. La prensa se cansó del escándalo y buscó una nueva historia. La wedding planner fue procesada y condenada.
Hubo víctimas que recuperaron parte de su dinero, otras que encontraron consuelo al saber que la justicia, al menos esta vez, no miró hacia otro lado. Yo seguí con Altar Seguro. La página creció más de lo que imaginé. Con el tiempo se convirtió en una red de apoyo, una comunidad. Y sin darme cuenta, lo que fue una idea nacida del dolor, se transformó en una misión personal. Un día, recibí un mensaje diferente. No era una denuncia. Tampoco una historia triste. Era una invitación, de alguien que también había sido estafada, alguien que yo había ayudado sin saberlo. Quiero que organices mi boda, me escribió. Tú sabes mejor que nadie lo que hay detrás de cada detalle. Al principio, dudé. Yo, organizando bodas. Sonaba irónico. Pero había algo en su petición que me conmovió. No era un trabajo. Era un voto de confianza. Acepté. No fue fácil. Volver a entrar en una iglesia, ver una novia caminar hacia el altar, escuchar la música. Todo removía recuerdos. Pero también me recordó por qué ese momento, cuando es sincero, cuando es limpio, puede ser hermoso. Esa boda fue distinta. No hubo lujos exagerados, ni poses para redes sociales. Solo dos personas mirándose con verdad. Y cuando ella me abrazó al final y me dijo, gracias por devolverme la fe, supe que todo había valido la pena. Ese día no tiraron arroz al aire. Usaron pétalos de flores silvestres, recogidas por la abuela de la novia. Algo sencillo. Humano. Real, y ahí entendí algo. Los finales no siempre vienen vestidos como los imaginamos. A veces no hay castillos, ni aplausos, ni cuentos de hadas. A veces hay silencio. Otras veces, solo paz. Yo no terminé con una gran historia de amor. No recuperé a nadie. No hubo un y vivieron felices para siempre. Pero encontré algo que vale igual o más, la capacidad de empezar de nuevo, sin rencor. Me tomó tiempo, sí. Pero hoy puedo mirar atrás sin dolor. No porque lo haya olvidado, sino porque aprendí a ver las señales, aprendí a cuidarme, y sobre todo, aprendí a no avergonzarme de haber amado con el corazón abierto. A veces, quienes más daño nos hacen, son también quienes nos empujan a descubrir quiénes somos en realidad. Hoy ya no espero finales perfectos. Solo espero verdades, y si algún día llega el amor otra vez, que venga sin disfraces, sin promesas vacías, sin urgencias, y si no llega, también está bien, porque me tengo a mí, y después de todo lo vivido, eso ya es mucho. Así que no todos los finales tienen arroz, a veces, los mejores solo tienen silencio, y una mujer de pie, fuerte. Libre, lista para escribir su próxima historia. Si te gustan las historias tanto como a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima historia.